Bien, hermanos, buenas tardes. Feliz sábado para todos. Quiero empezar esta presentación con el siguiente texto del deseado de toda la gente, es página 266, párrafo 1 y 2. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, aunque no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Esta semana, mientras estudiaba el Sermón del Monte, esta semana, me di cuenta que Cristo en el Sermón del Monte estaba rompiendo con el falso modelo educativo que ha sido implementado en la cabeza de los dirigentes y del pueblo de Israel. Y es muy bonito empezar uno a despedazar las bienaventuranzas, sabiendo que cada cosa iba indicándole al pueblo, iba buscando cambiarle un concepto preconcebido, un falso cimiento educativo que había sido colocado en la cabeza del pueblo de Israel. Más adelante esperamos poder aterrizar ese tema. Esta tarde quiero introducirlos en un tema educativo basado en la palabra de Dios. Vamos a estudiar, algunos ya han visto esta presentación, pero tenía muchos deseos de traerla hasta este lugar porque sé que otros no han tenido la oportunidad de verla. Sin embargo, quienes ya la vieron se van a dar cuenta que esta presentación viene ampliada con la primera parte que vimos en el Tolima. ¿Qué se imaginan ustedes cuando ven el título Desarticulando las tácticas de Babilonia, ¿no? Es interesante ver que pues una táctica es un método, es un modo que se implementa para cumplir un propósito específico, una estrategia. Y cuando hablamos de que vamos a desarticular esas tácticas, estamos diciendo Babilonia tiene unas tácticas, pero con el estudio de la palabra de Dios vamos a desarticularlas. Si usted y yo logramos entender estas tácticas, y pues vamos a tener hagamos de cuenta que tenemos el artefacto explosivo y el cable que conduce a la explosión, pero que hoy el Señor nos está entregando el alicate, el cortafrío, ¿cierto? Para cortarlo y no permitir que Babilonia cumpla con su propósito, que finalmente es borrarnos, destruirnos. Por eso el título. Vamos a mirar entonces esta tarde lo que dice la palabra de Dios. ¿Les parece? Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real y de los príncipes, muchachos en quien no hubiese alguna mácula, ninguna mancha, perfecto, ¿cierto? Y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia. Eran las características que estaba exigiendo un rey pagano, pero no se podía introducir tampoco, él no quería introducir a todo el mundo al centro del gobierno de Babilonia. Él iba a introducir jóvenes con unas características especiales. Dice que fueran sabios en ciencia y que fueran jóvenes que además no tuvieran ningún defecto, de buen entendimiento y que tuviesen fuerzas para estar en el palacio del rey. Cuando tuvieran esas características, entonces viene lo que él exigía. Primero debía tener unas características, pero además de eso, en letras rojas, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Eso está en Daniel 1, 3 y 4. En el libro de Daniel capítulo 1 ustedes se van a encontrar esta tarde que están las tácticas, todas las tácticas que Babilonia tiene para destruir finalmente la mente del cristiano verdadero, del adventista genuino, que quiere seguir al Señor, del que espera el advenimiento de Cristo.
Pues el propósito es finalmente, después de presentar las tácticas que presenta Babilonia, es quitar a Dios de la mente. Entonces, el enemigo sabe que cuando esas tácticas sean implementadas en su vida y en la mía, Dios va a ser quitado de la mente. Entonces, por eso, lo primero que dice Nabucodonosor es que sean sin defectos, que sean sabios, pero que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. O sea que Nabucodonosor estaba diciéndoles, vamos a darles un nuevo modelo educativo. Ellos ya venían educados, eran sabios en ciencias, eran jóvenes sin tacha, pero había que enseñarles un nuevo modelo educativo que ellos no conocían. Había que darles un nuevo modelo. Y lo vamos a mirar. Eso se llama, lo que acaban de ustedes ver es un cambio en la educación. Entonces había que cambiarle el modelo educativo a los hebreos genuinos, a los hebreos puros, sin mácula. La primera táctica que presenta Babilonia es que resulta necesario para el enemigo cambiar el modelo educativo que trae el pueblo hebreo. ¿Y cuál era el modelo educativo que traía el pueblo hebreo para que ellos fueran perfectos, para que fueran sin mancha? Una educación sustentada, afianzada en la palabra de Dios. Por eso cuando ustedes revisan Daniel 1 dice, enséñenle las letras y la lengua de los caldeos. Ahí no hay Biblia, ahí no hay palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y más, ahorita vamos a confirmar que en la educación que da Babilonia no hay palabra de Dios. Acuérdense que nosotros fuimos creados física, mental y espiritualmente. Física cuando el Señor con sus manos se tomó el trabajo de diseñarnos con sus propias manos. Ahí está la parte física. Coloca en nosotros una mente para que seamos seres diferentes a las demás criaturas y para que podamos discernir, para que tengamos esa capacidad de saber lo bueno y lo malo, ¿cierto? Pero después finalmente, ¿qué hace? Sopla el aliento de vida y ahí coloca el espíritu de Dios en nosotros. Entonces, el hombre es materia, es físico, el hombre también es mental, pero también es espiritual. De manera que cuando la educación quita cualquiera de estas tres partes, pues ya vamos a tener una educación que no es la educación celestial. Si falta alguna de esas tres componentes con los que Dios nos creó, pues el modelo ya cambió, ya varió, ya no es celestial. Ahora, ¿qué venía en el nuevo modelo educativo según reflejemos a Jesús? Página 77, cuando el pueblo de Israel, su rey, sus nobles y sacerdotes fueron llevados a la cautividad, se eligieron de entre ellos 4 personas para servir en la corte del rey de Babilonia. Uno de estos era Daniel, quien en su temprana juventud prometía llegar a la notable capacidad desarrollada en los años posteriores. Tenían unas características hermosas, dice. Daniel era uno de los 4 jóvenes que fueron escogidos para ir a la corte, pero él ya prometía ¿qué cosa? Una capacidad notable, desarrollada, ¿cierto? Y prometía grandes avances, porque pues así lo mostraba ya a pesar de su juventud. Eran esos jóvenes de principesco abolengo y se los describe como muchachos en quienes no había tacha alguna y de buen parecer. Entonces, noten cómo en la educación de ellos era integral. No solo eran pensadores, eran intelectuales, eran jóvenes pues con un buen conocimiento, sabios, sino que además en su forma de presentarse, en su forma de vestirse, digamos, eran completos, ellos, una educación completa, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento. Así eran ellos, y así se mantuvieron, por lo que conocemos de la palabra de Dios. ¿Y por qué eran entendidos? ¿Qué es lo que significa que ellos fueran entendidos? Dice Daniel 12:3, ¿quiénes son los entendidos, cierto? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, los entendidos son los que resplandecen, dice, y también los que enseñan. Apocalipsis 18:1, ¿qué dice? Y después de esto, ¿qué cosa? Con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, ese resplandecimiento es el entendimiento que ellos han adquirido
de la palabra de Dios, es la justicia de Cristo en ellos, es el desarrollo del carácter celestial en ellos, y eso es lo que va a alumbrar la tierra, hermanos. La sabiduría de la palabra de Dios, porque esa era la base de la educación. Y ellos vienen ¿a qué? A enseñar a justicia a la multitud. Entonces el fuerte pregón va a ser, ¿qué es lo que va a resplandecer en el fuerte pregón? Pues el entendimiento que ellos han adquirido de la palabra, con su carácter, van a enseñar a través del testimonio, a través también de la palabra de Dios, y por eso es que pues la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios. Pues. Ese entendidos viene del verbo ñacal, que significa ser prudente. Esta forma puede entenderse en un sentido simple como los que son prudentes o los que tienen discernimiento, es decir, ¿qué más? Los que enseñan, ¿cierto? Son sabios. Y en Daniel 11:33 también se los presenta como ¿quién? Como los perseguidos debido a sus fieles esfuerzos, pero finalmente ahí son recompensados con la gloria eterna. Entonces, lo que está claro es que el que tenga ese entendimiento ñacal, finalmente es el que va a enseñar, el que va a transmitir el mensaje celestial, pero pues tiene unas características especiales y eso finalmente va a hacer que, pues que sea ¿qué cosa? Perseguido. ¿Y para qué nos estamos preparando, hermano? Para ser perseguidos, pero para ser perseguidos porque estamos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, porque estamos exaltando el nombre de nuestro Dios y porque hemos permitido que el Espíritu Santo haga la obra de tallar ese carácter de nuestro Salvador Jesucristo, un carácter semejante al de nuestro Salvador en la vida de los que realmente le queremos seguir. Dice la palabra del Señor, reflejemos a Jesús, percibiendo los talentos superiores de estos jóvenes cautivos, el rey Nabucodonosor determinó prepararlos para ocupar importantes posiciones en sus reinos. Entonces, el rey no era un rey corto de entendimiento, era un rey entendido y él percibió los talentos de esos jóvenes. ¿Cómo los pudo percibir? Él los miró, él los escuchó. Era su testimonio, su forma de hablar. Él empezó, dijo, hay que prepararlos, sin embargo, entonces la letra en rojo dice, prepararlos para ocupar importantes posiciones en su reino. Es decir, hay que educarlos, hay que reeducarlos, porque ellos, esto que les vamos a enseñar no lo saben. Ellos sí tienen muchas capacidades, pero esto no lo saben. ¿Vamos a prepararlos para el reino del cielo? No. ¿Para qué nos preparaba Babilonia? Para ocupar posiciones aquí. ¿Dónde está el reino de Babilonia? En la tierra. Entonces, la educación de Babilonia nos prepara para quedarnos aquí, hermano. Y usted puede ser un ingeniero brillante, un abogado, un médico genial, un matemático, un intelectual, pero eso lo prepara para quedarse aquí. Pero la educación celestial, la que traían los hebreos, la educación hebrea, era una educación que los estaba preparando, que los preparaba para el reino de los cielos. Y ahí la diferencia, una educación basada en la razón, en la intelectualidad, en el crecimiento del yo, que es la educación del mundo, y una educación basada en la fe, que era la que ellos traían, a fin de que pudieran estar plenamente capacitados para la vida en la corte de acuerdo con la costumbre oriental. Había de enseñárseles el idioma, ¿qué cosa? De los caldeos, y debían estar sujetos durante 3 años a un curso completo de disciplina física e intelectual. ¿Notan? Había un periodo también, muchachos, hermanos, 3 años en el periodo de formación académica, pero la formación ¿qué comprendía? Según reflejemos a Jesús, un curso completo de disciplina física e intelectual. Pero ¿cómo fuimos creados? ¿Qué faltaba ahí? ¿Qué falta en la educación de Babilonia? ¿Qué falta? La formación espiritual. ¿Por qué Babilonia no puede dar la formación espiritual? Porque Babilonia no conoce a Dios, no ama a Dios, no se identifica con Dios, está en oposición a Dios. ¿Cómo puede enseñar algo en lo que no está de acuerdo con sus principios? No puede. Por eso la educación era física y también intelectual, pero no espiritual. Yo ahorita lo va a tocar, entonces
porque eran muy jóvenes, ¿no? Los jóvenes que se hallaban en qué cosa, muchachos, en esa escuela de preparación, no solamente habían sido admitidos en el Palacio Real, sino se había hecho que provisión para que comieran de la carne y bebieran del vino y de la mesa del rey, y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿estaban en qué cosa? En una escuela de preparación, de manera que ellos sí estaban siendo, el primer principio era reeducarlos, hay que cambiarles el modelo educativo. Muchachos, la palabra muchachos, mire, para los jóvenes, porque los jóvenes a veces dicen, no, pero es que Daniel, pues es que es diferente, pero mire cuántos años. Aplicado a estos cautivos no debe limitarse al sentido de que le dan quienes la traducen por niños. Incluía también a los jóvenes. Nos dice el relato que estos muchachos debían ser ya enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. En otras palabras, habían adquirido una buena instrucción y sus facultades físicas y mentales se habían desarrollado a tal punto que al observarlo una persona conocedora de la naturaleza humana podía formarse una idea bastante exacta de sus capacidades. O sea que se calcula, dice el comentario de Urias Smith, que podían tener de 18 a 20 años, pero ¿cuándo qué? Cuando terminaron el periodo de formación. Porque, ¿qué dice la sierva de Dios? Que ellos estaban aproximadamente en los 16 años. 15, 16 años. Entonces, note que cuando ellos terminaron su periodo eran supremamente jóvenes todavía. ¿Cierto? ¿Cuántos años tienen mi hermano? 14, mire. Casi que la edad que tenía Daniel cuando fue llevado cautivo. ¿Y cuántos años tenía José? 17, dice la palabra. Pero con 17 años ya estaba listo para enfrentar la crisis. Porque había sido educado ¿dónde? En su casa. Con los principios celestiales. Ahora, si ustedes se dan cuenta, dice que ellos, cualquier persona que conociera la naturaleza humana, inmediatamente se formaba un concepto de sus capacidades, porque con escucharlos hablar, con ver su forma de comportarse, era suficiente para darse cuenta que eran hombres guiados por el Espíritu de Dios, jóvenes guiados por el Espíritu de Dios. Y ustedes se imaginan a estos jóvenes cuando todo el mundo estaba refunfuñando, cuando todos los hebreos estaban pues molestos porque estaban siendo llevados cautivos a un país, disgustados con su ejército, con sus enemigos. Ellos estaban siendo prudentes, dice la palabra de Dios, guardando silencio, teniendo paz, teniendo calma, y eso hizo que fueran identificados como pues sabios y finalmente colocados para ser instruidos en la corte del rey. El trato que recibieron, dice Urias Smith, esos cautivos hebreos nos ofrece un ejemplo de la política sabia y liberal del progresista rey Nabucodonosor. En vez de escoger instrumentos destinados a satisfacer los deseos más viles, ¿como qué? Como lo hicieron demasiados reyes de tiempos ulteriores, eligió a jóvenes que habían de ser educados en todos los asuntos pertinentes al reino, mire, a fin de que pudiesen prestarle ayuda eficiente en la administración de sus asuntos. Entonces, ellos estaban siendo educados, Babilonia educa para administrar aquí. El propósito era, utilice toda esa capacidad que tienen estos jóvenes para proyectarla en favor de Babilonia y la administración del gobierno de Babilonia. Y es lo que quiere hacer el mundo con nosotros hoy. Coger a nuestros jóvenes, coger la mente del profeso pueblo de Dios y redireccionarla para que esa mente finalmente termine sirviéndole a Babilonia. ¿Notan ustedes? Dice la palabra del Señor, Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, que también estaban jóvenes, entendieron claramente que era ¿qué cosa? Imposible tener una reforma religiosa permanente sin educación cristiana. ¿Notan? Una reforma nunca va a durar, hermanos, si no ha habido un cambio en el modelo educativo. Si no volvemos a la educación basada en la palabra de Dios, la reforma nunca dura, no dura. Inicie usted un proyecto, aunque sea en la iglesia, y ausente el proyecto de la palabra de Dios. No coloque la palabra de Dios en ese proyecto y calcule cuánto va a durar, qué progreso va a tener. Nosotros hemos visto las experiencias, por ejemplo, de lo que pasó con el doctor Kelos y con ellos cuando empezaron a ver con buenos ojos el panteísmo y cambiaron el modelo educativo. ¿Y qué pasó con el sanatorio? ¿Qué pasó con todo, con todas las grandes, las macro empresas, macroindustrias que se habían formado en el tema de los sanatorios, en el tema de las editoriales? Pues todo fue un fracaso,
porque quitaron de ese modelo, quitaron la palabra de Dios y se fueron por la educación del mundo. Así que no solamente dieron atención a las doctrinas del papado Lutero y Melanchthon, sino que también desarrollaron un sistema fuerte de escuelas cristianas. ¿Se acuerdan lo que estudiamos hace 8 días? Estudiábamos de cómo las escuelas de los profetas también surgieron cuando los hijos de Elí fracasaron por su intemperancia, por apartarse de la educación genuina, y Samuel es instruido para que forme las escuelas cristianas y vuelva al pueblo de la gran apostasía en la que estaba. Entonces, cuando en los tiempos de Lutero y Melanchthon, muchos siglos después, ellos también entendieron que esa reforma que estaban presentando, la reforma protestante que estaban presentando, no iba a funcionar si no desarrollaban un sistema fuerte de escuelas cristianas. Melanchthon decía, descuidar a los jóvenes en nuestras escuelas es simplemente como sacarle la primavera al año. ¿Notan? ¿Qué es un año sin primavera? Es invierno, es otoño, no hay fruto, no hay cosecha. Entonces, eso es descuidar a los jóvenes en las escuelas, eso es entregarle a los jóvenes a las escuelas del mundo, es sacarle la primavera al año. Eso es lo que decían los grandes reformadores, y por eso nosotros hasta hoy alcanzamos a escuchar la reforma protestante de esos hombres, porque dejaron los fundamentos. Y ustedes empiezan a estudiar estudios sobre educación cristiana de Alexander Sutherland, y se van a dar cuenta que más adelante fracasaron, fue porque ellos empezaron a modificar en la educación de esas escuelas y empezaron a adoptar la educación del mundo. ¿Y qué pasó con la reforma? Pues empezó a declinar también. Otra vez tracemos el presente sistema de educación mundana a su fuente. Vea. El plan educativo de nuestra primera escuela se tomó mayormente de las escuelas religiosas. Esto lo dice Sutherland, y está hablando de la primera escuela adventista. Vea. Se tomó mayormente de las escuelas religiosas populares de las denominaciones protestantes pues, de la época. Estas denominaciones recibieron su luz educacional de las instituciones educativas más antiguas de este país, tales como Harvard y Yale, ¿sí? Harvard y Yale, como hemos visto, la tomaron de Oxford y de Cambridge. Oxford y Cambridge son hijas de la Universidad de París. La Universidad de París, presidida por los papas, era totalmente papal, y es la madre de las universidades europeas. Ella tomó su sistema educativo de la Roma pagana. Roma pagana juntó en sus brazos los elementos de la cultura griega y oriental. Las escuelas griegas, en cambio, sacaron su inspiración y sabiduría de Egipto. Entonces, la primera escuela que ellos empezaron finalmente estaba permeada de la sabiduría de Egipto, porque la tomaron de las escuelas, de las otras escuelas protestantes, pero no identificaron que ese no era el modelo educativo que se había presentado desde el principio, y por eso fracasaron. ¿Notan? Entonces, ¿de dónde viene la educación mundana? Mire, de Egipto. Y uno estudia, ¿por qué, por ejemplo, en los tiempos de Pablo, los griegos eran los intelectuales? ¿Cierto? ¿Recuerdan ustedes cómo, por ejemplo, cuando Pablo fue a Atenas y fue introducido en el Areópago? ¿En el qué? Areópago, ¿se acuerdan? Y se convirtieron solo 2, entre ellas Damaris. ¿Lo recuerdan? Él fue llevado allá y la única forma de introducir su presentación fue hablando de ¿qué? Del Dios no conocido. Del Dios no conocido. Porque ellos conocían todos los dioses, pero tenían allá por si aparecía otro Dios, pero no era ese Dios, y eso fue lo que usó Pablo para decirles, ese Dios no conocido es el que les vengo a presentar y ese Dios es Cristo. Pero los intelectuales que estaban en el Areópago, ¿cuántos le creyeron? 2 personas creyeron, pero el resto no creyó. Y Pablo salió de Atenas, ¿cierto? Y luego lo invitaron, fue allá porque él estaba predicando, dice el Hechos de los Apóstoles, en la plaza pública, y ellos empezaron a decir, esta doctrina, ¿de dónde la sacó este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? Y este palabrero, y lo llevan entonces, y les presenta a Cristo, pero no pudieron reconocer a Cristo porque ellos estaban tenían una educación basada en la razón. ¿Notan? En la lógica, no en la fe. No en la fe, entonces fracasaron. Pero hubo un par de personas que tomaron esa educación y se convirtieron al cristianismo. Esa educación que ya la vamos a ver, sí. Entonces, ¿cuál es la fuente de la educación mundana? Egipto. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy de los colegios, de las universidades, lo que estamos recibiendo hoy, que viene del mundo, ¿de dónde viene realmente?
viene de Egipto. Entonces esa es la educación que se está recibiendo, y por eso el joven, cada día que pasa, yo les decía hace 8 días, ustedes se van a dar cuenta que quiere saber menos de Dios, de la palabra de Dios. Pues ¿por qué? Porque la educación de Egipto, la que se aprende hoy en los Andes, en el externado, bueno, en fin, en las diferentes sedes académicas, o en las universidades mundiales de talla mundial, en Harvard, pues no tienen ninguna espiritualidad. Sacaron la palabra de Dios de su pensum, y por eso ha sido un fracaso total. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, miremos algunos ejemplos. Iré a llamarte a las hebreas una ama que te críe este niño. ¿Sí? ¿Sí vimos algo de esto? ¿Recuerdan? Y la hija de Faraón respondió, ve. La doncella entonces fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamele o edúcamele y yo te pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió, o la mujer tomó el niño y lo educó. ¿Ustedes recuerdan la historia? ¿Quién era la hermana? La hermana del niño. ¿Quién era el niño? Moisés. Entonces, Miriam estaba lista, ella había recibido una instrucción clara. Cuando aparezca la hija del faraón, cuando aparezca el egipcio, usted tiene una misión que cumplir, pero tiene que tener cuidado de que no la identifiquen como su hermana. Porque si no, no solo perece el niño, sino toda la familia. Y la hija del faraón respondió, vaya, busque a la doncella. Entonces ella estuvo lista, y cuando la hija del faraón encontró al niño, ella le dijo, mire, como hay un decreto, ¿recuerdan lo que estaba vigente en Egipto? Un decreto de muerte. Hay que asesinar a todos los niños, ¿se acuerdan? Los hijos de los hebreos. Entonces le dijo, pero hay una mujer allí que pues ella lo puede criar, porque ustedes conocen que han perdido a sus hijos, está lactando, y ella dice, vaya, búsquela, tráigala. Y lleva a este niño, y se le entregó el niño. Cuando llegó, le dijo, bueno, a ver, usted me va a criar este niño, pero ¿qué más le dijo? Yo le voy a pagar por criármelo. Mire qué interesante, hermanos. Hoy el mundo debería pagarnos a nosotros para educarle a sus hijos, con el mensaje que tenemos. Pero nosotros le pagamos al mundo para que nos eduquen nuestros hijos. ¿Ahora están viendo el contraste? Entonces, esta mujer sabía que iba a educar a su hijo durante los primeros 12 años. ¿Se acuerdan? Pero estaba recibiendo pago por educar a su hijo. Así es el Señor cuando uno es fiel, hermano. ¿Cierto? Entonces, pero pues esto está cambiado, vea. Sin duda, todo había sido arreglado por la madre, dice el comentario. María fue ubicada cerca del lugar donde flotaba Moisés para velar por la suerte de su hermanito, y probablemente había sido instruida en cuanto a qué decir en el caso de que algún egipcio encontrara al niño. Cumplió sus instrucciones con admirable juicio y tacto. Apareció en la escena en el momento preciso y presentó su propuesta en el tiempo oportuno, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Al proceder así, ni habló ni cayó demasiado. ¿Cómo era María? ¿Y cómo eran los sabios jóvenes? ¿Cuál era la característica de Daniel y sus compañeros? Prudentes. No dijo más de lo que se le preguntó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Sea vuestro hablar entonces qué? Sí. ¿Un sí o qué? ¿O no? ¿Cierto? Pero no hagan juramentos, no. ¿A qué nos está invitando? A ser prudentes. Y ella presentó con mucha prudencia lo que tenía que presentar. ¿Por qué María estaba preparada para hacer eso? Porque había sido educada. ¿Dónde? En su casa. Entonces, esta es la educación en casa. Hoy se llama, ¿cómo, hermano? ¿El homeschool? ¿Homeschool? Muy bien, y eso es pues la educación que deberíamos estar nosotros imitando hoy. Porque la Biblia ya nos enseñó un modelo educativo. ¿Y por qué no salimos de ese modelo educativo? Pues tenemos el devocional media hora, les repito, ¿recuerdan? Y aquí en la casa les enseñamos un devocional, 2 cantos, una oración, un versículo, y se lo entregamos a Babilonia 8 horas, 7 horas. Y después nos preguntamos por qué mis hijos no quieren seguir al Señor. María había sido educada y era prudente porque fue educada basada en la palabra de Dios, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo educó. Y dice, es significativo que Jocabed, dice, no es llamada aquí la madre de Moisés, sino sencillamente, ¿qué cosa? La mujer.
Parecía que ni por palabra ni por conducta ella traicionó sus verdaderos sentimientos, ni reveló su verdadera relación con el pequeño. Ninguna lengua puede expresar qué dominio propio debe haber requerido esa hora tensa. ¿Usted imagínese eso? Esa escena, hermano. María Jocabed estaba perdiendo a su hijo cuando lo coloca sobre la canasta. Ya ella tenía claro que podía ser que era la última vez que lo veía. ¿Cómo estaba cuando lo tuvo que entregar? Una madre, pues, hermano, dolorida. Claro, estaba angustiada. Pero cuando la llaman a ella y el Señor cumple su plan y la llaman a ella para devolvérselo, ahora ¿cómo estaba? Lo acababa de entregar, pero ahora lo iba a recibir. Una madre sin dominio propio, ¿qué cosa hubiese hecho? Lo besa, lo grita, llora, pero Jocabed estaba serena. Le llamaron mujer. Ella tomó al niño como, sí, y con un propósito especial. Voy a educar a este niño, pero nadie vio que era su madre, porque lo que estaba en riesgo era la vida de toda la familia. Dice, tomó al niño como podía haberlo tomado una extraña, y sin embargo en su corazón había gozo y alegría desbordante. Si hubiera descuidado su vigilancia por solo un instante, la excitación podría haber puesto de manifiesto sus propósitos. Todo dependía de que se mantuviera tranquila bajo las circunstancias más difíciles. Entonces, ¿podemos hacerlo eso nosotros? Amén, ¿cierto? Debemos hacerlo. Mantenernos tranquilos en las circunstancias difíciles. ¿Por qué? ¿De dónde aprendió Jocabed tal cosa? Porque fue educada, ella también fue educada. ¿Y notan ustedes cómo educó ella a María? Con prudencia. Consideren lo que le ocurrió a Moisés. La educación que había recibido en Egipto como nieto del rey y presunto heredero del trono fue muy completa. Eso lo dice el colportor evangélico, página 192.2. Era una educación completa, dice. Porque era el nieto del rey y presunto heredero, ¿qué cosa? Del trono. Fue muy completa. Nada fue descuidado de lo que se pensaba que podía hacerle sabio, según como entendían los egipcios la sabiduría. O sea que para los egipcios la educación que le estaban dando a Moisés era sabiduría. Recibió un adiestramiento ¿qué? Civil y militar de orden superior. ¿Cómo se llama la educación ahí? Cuando usted va a la universidad, vamos a la educación superior, posgrado, ¿cierto? Este ya después es máster, posteriormente, ¿cierto? Y va avanzando, y eso es lo que se conoce como educación superior. Pero esa educación superior lo forma usted en una área, en el derecho, en la ingeniería, ¿sí? Pero el Señor quiere que seamos íntegros, física, mental y espiritualmente, pero aquí había un adiestramiento civil y un adiestramiento militar de orden superior. Se sintió completamente preparado para la hora de libertar a Israel de la esclavitud. ¿Cómo se sintió Moisés? Listo para libertar a Israel, él. Pero ¿qué dice las letras azules? Pero Dios no lo vio así. Su providencia señaló a Moisés un periodo de 40 años ¿de qué? De preparación, de escuela en el desierto como pastor de ovejas. ¿Noten? La formación egipcia era una formación, un adiestramiento civil. ¿Qué incluye el adiestramiento civil? Pues encierren ustedes toda la preparación académica, matemáticas, ciencias, historia, todo lo que tiene que ver con la parte política. Y en la parte militar, él se estaba preparando para gobernar, para dirigir al ejército. Pero Dios no lo vio así. Cuando Moisés terminó la preparación, se sintió listo para rescatar al pueblo de Israel. ¿Y saben qué hizo Moisés? Cuando se sintió así, inmediatamente salió, vio a un egipcio golpeando a un hebreo y lo mató con sus manos. Porque él creía que así era como iba a libertar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué era lo que no estaba ya en la mente de Moisés? Había algo que no estaba en la mente de Moisés. La educación que Moisés recibiera en Egipto le ayudó en muchos aspectos, pero la preparación más provechosa para su misión fue la que recibió mientras apacentaba el ganado, la salida al campo, jóvenes. Moisés era de carácter impetuoso,
En Egipto, en su calidad de afortunado caudillo militar y favorito del rey y de la nación, se había acostumbrado a recibir alabanza y adulación. Se había granjeado la simpatía del pueblo. ¿Y qué esperaba hacer? Llevar a cabo con sus propias fuerzas la obra de libertad del pueblo de Israel. ¿Dónde quedó Dios? ¿Ahora me están entendiendo? ¿Quién le quitó a Dios de la cabeza a Moisés? ¿Quién se lo estaba quitando? ¿Por qué él? ¿Por qué su autosuficiencia? Porque había sido educado civil y militarmente y además había recibido la alabanza y la adulación que el mundo ofrece. Ahora ya no sabía, ya estaba listo, pero por sus propias fuerzas. Ahí no estaba pidiéndole a Dios que lo ayudara. Y por eso pasó lo que pasó. Y fue el hecho que el Señor usó para sacarlo de allá. Dijo, usted tiene que recibir entonces que un periodo de 40 años de preparación en el desierto. Perdió esos 40 años. Bueno, los primeros 12 no, porque eso finalmente él nunca se olvidó de su Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo después de los otros 28 años después de Jocabed, él empezó a retroceder? Porque la educación que le estaban dando lo preparó para servirle al mundo, pero no para servirle a Dios. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor alzó sus ojos sobre José y dijo, ¿qué cosa? Duerme conmigo, le dijo. ¿Se acuerdan la historia? Y las letras azules que dijo, él no quiso. Les estoy mostrando ejemplos educativos. Y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, que todo lo que tiene ha puesto en mi mano. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa ha defendido sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Él lo tenía claro? Completamente. ¿Cómo pues haría yo este gran mal que pecaría contra Dios? Yo no puedo hacer eso. Eso no es lícito. No me enseñaron a hacer eso, dice. A mí no me enseñaron a trabajar así, a vivir así. No, yo no puedo hacer eso. Ofendería a mi Señor, a mi Dios, pero también a mi amo. Entonces aquí se cumplen las dos tablas de los mandamientos. Honro a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón. No puedo pecar contra Dios. Pero también honro al prójimo. ¿Notan? Y dice, yo no puedo hacer tal cosa. ¿Qué fue lo que llevó a José a que no hiciera lo que la mujer le estaba proponiendo? ¿Una mujer en la Biblia qué es? Iglesia. Es una iglesia ¿cómo? Una iglesia en prostitución, una iglesia en pecado. ¿Y está haciendo qué cosa esa iglesia? Incitando al remanente, al pueblo de Dios, a que fornique con ella, a que peque. ¿Y la Biblia qué dice? Porque ha dado a todos el vino del furor de la fornicación, pero salid de ella, pueblo mío. ¿Notan? Y él estaba tranquilo, él sabía que no, porque él había sido educado ¿dónde? A ver, miremoslo. En este momento de ¿qué? De crisis, la integridad personal de José resalta en agudo contraste con el de sus hermanos. ¿Qué habría hecho Rubén o Judá en esas circunstancias? No es de admirarse que Jacob favoreciera a José y que Potifar depositara tanta confianza en él. Esta confianza en él reforzó su sereno propósito de ser leal a Dios y le resultaron aún más deseables sus excelsos ideales de honor personal e integridad. Entonces el comentario está diciendo, entre más confianza, más respeto, más me esfuerzo por ser leal a Dios. ¿Notan? El sistema educativo que José había recibido no le permitió caer en desgracia. ¿Verdad? José, ahora ¿dónde dice eso? Mire lo que dice Historia de la Redención. José escuchaba ¿qué cosa? Las instrucciones de su padre y temía al Señor. ¿Quién fue el profesor de José? Entonces, ¿dónde aprendió la instrucción? En su casa. Entonces, ¿ahora se dan cuenta? Pero hoy, hermanos, José a los 17 años ya había terminado un proceso educativo en su casa. Hoy entregamos al niño desde la cuna al jardín. Porque el papá está trabajando y la mamá también. ¿Y quién lo está educando? El mundo. Babilonia. Pero José fue instruido por su padre y temía al Señor. Mire la instrucción que recibió. ¿Qué fue lo que le enseñó? Mire la relación que hay entre la instrucción y el temor a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le enseñó el papá? Era más obediente a sus justas enseñanzas que cualquiera de sus hermanos.
pues atesoraba sus instrucciones y amaba y obedecía a Dios con integridad de corazón. Un hijo instruido en casa. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre, de José. En su niñez se le había enseñado a amarlo y a temerlo. A menudo en la tienda de su padre, ¿dónde? En la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo, mire. ¿Dónde fue educado? En la tienda. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. Como en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo. Y había comprendido José el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. ¿A quién conocía José? A Cristo Jesús. Y no había venido por primera vez. Y ya lo conocía como el redentor. Ahora, todas esas lecciones preciosas, ¿cuáles? Las de la tienda, las de su casa, se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. ¿Qué más podía creer José si había sido educado en los principios de la palabra de Dios? Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba a ser ¿qué? Desterrado, dice Patriarcas y Profetas. ¿Notan qué tipo de educación tenía José? ¿Cómo iba a fallar, hermano? Es que no se puede fallar con ese modelo educativo. Si el modelo educativo nos ha enseñado a temer a Dios, si seguimos temiendo a Dios no fallamos. No fallamos. Porque tenemos a Dios en nuestro pensamiento constantemente. Ahora pregunto, ¿José triunfó en Egipto? ¿Y Moisés triunfó también en Egipto? ¿Daniel triunfó en Babilonia? ¿Y entonces por qué la corporación adventista fracasó? Dice Sutherland, en estudios sobre educación cristiana, los adventistas del séptimo día se apegan a la educación papal. Su fracaso en todas estas áreas se debió a la misma experiencia que causó que los reformadores ingleses fracasaran en poner un fundamento para la obra educativa. ¿En qué fracasaron? En poner un fundamento para la obra educativa, que hubiera calificado a un ejército de misioneros cristianos para dar el mensaje del primer ángel. Ahí estuvo el fracaso. No pusieron un fundamento educativo, hermanos. ¿Y qué hicieron ellos? Se apegaron a la educación papal, aunque no se la mostraron papal. No, por favor certifíquese. No, es que queremos tener un diplomado, pero necesitamos certificarlos. Y empezaron las certificaciones y empezó a avanzar la educación adventista unida con el Estado, y entonces el Estado empezó a imponerles cargas académicas que ellos no tenían necesidad de ver porque eran obsoletas y porque iban en contra o porque van en contra de la palabra de Dios. Y ahí empezó el fracaso, hermanos, en el tema educativo. Triunfa esa iglesia, dice hermano, que rompe el yugo de la educación mundana y que desarrolle y practique los principios de la educación cristiana. ¿Cuál es la iglesia que triunfa, jóvenes? La que rompa el yugo de la educación del mundo y practique la educación cristiana. O sea, una educación basada en la palabra de Dios. La primera táctica de Babilonia, entonces, ¿cuál es? Un cambio en la educación. Pregunto, ¿hoy nos cambiaron la educación? Dígame, ¿quién está siendo educado? Hasta los que están siendo educados en la casa hoy, bueno, por lo menos esos tienen alguna esperanza, pero los está educando, compensa un día afuera, pero están todo el tiempo en su casa. Pero Babilonia sabe, hermanos, que si cambia el modelo educativo puede cambiar otras cosas. Ahorita les voy a mostrar a través de la palabra de Dios cómo desde el principio este modelo fue implementado y de dónde lo sacó el enemigo. Ahora, la segunda táctica, hermanos, es un cambio en la alimentación. Mírenlo. Y señalóles, y todo está en Daniel capítulo 1, así de claro, en los primeros versículos, ni siquiera en todos los versículos. Ahí está toda la táctica de Babilonia presentada. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber. Y que los criase o los educase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. ¿Cuándo se podían presentar Daniel y sus amigos ante el rey? 3 años después. O sea, hasta que hubiesen recibido la instrucción de los caldeos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo podemos nosotros presentarnos ante el mundo para ejercer, ante el Estado? ¿Cuándo nos reciben
cuando hemos sido calificados por el mundo para ir a servirle al mundo, hasta que se gradúe de abogado, hasta que se reciba como ingeniero, hasta que reciba su formación como matemático. Esto viene de allá, hermanos. Pero con el Señor la educación es ¿qué? Permanente, es diaria, es paulatina, es paso a paso. ¿Y es para cuándo? Para siempre. Es siempre estamos educándonos. ¿Cómo? Ajá. Muy bien. Vamos a omitir esto. Dice la sierva del Señor: los jóvenes de esa escuela de preparación, o sea, los hebreos, no solo eran admitidos en el palacio real, sino que se dispuso que comiesen de la comida de la mesa del rey y bebiesen de su beber, del vino de su beber. ¿Qué está diciendo Babilonia hoy? Nos quiere dar del vino de su mesa, hermano. Pero estaban en qué cosa? En una escuela de preparación. Mire, cuando nosotros vemos la Biblia desde esa perspectiva, cuando empezamos a ver estos mensajes, nosotros nos hemos dado cuenta y tenemos que reconocer que durante años nos ha educado el mundo y que hemos estado bebiendo el vino durante años y que como Moisés nos toca ir a desintoxicarnos al desierto. Daniel no vaciló mucho, se decidió a permanecer firme en su integridad, fuesen cuales fueran los resultados. ¿Cómo estaba Daniel? Resuelto, decidido. ¿Por qué estaba decidido Daniel? Porque había sido ¿qué cosa? Educado en sus principios basados en la palabra de Dios, ¿cierto? Propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey y ni con el vino, o sea, que nada que viniera de la mesa lo iba a tomar, eso ya era una decisión. Entonces en Daniel 1:12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mira la dieta, una dieta completa. Ellos ya sabían, o sea que venían, ellos ya traían un régimen alimenticio claro. Entonces, no solo habían sido educados, o sea, habían sido formados como sabios, como entendidos, sino que también ese principio educativo incluía la forma en la que debían comer y beber. Por eso la educación cristiana es completa, hermanos, es completa. Y en Daniel 1 ya no la habían enseñado. Dice el comentario de Daniel de Urias, que esta comida es el término que en hebreo seroín, que aquí se traduce por legumbres. Lleva en su construcción la misma raíz que la palabra simiente, empleada en el relato de la creación, donde se menciona cada hierba que da simiente y también el fruto del árbol que da simiente. Esto indica claramente que la petición de Daniel incluía cereales, legumbres, frutas. Además, si comprendemos correctamente Génesis 9:3, las hierbas estaban incluidas también en la alimentación pedida. En otras palabras, el menú que Daniel pidió y obtuvo se componía de cereales, legumbres, frutas, nueces y verduras. Es decir, que tenían una dieta completa, pero una dieta donde no estaba nada de lo que había en la mesa del rey. No había vino, ¿cierto? Nada, pero sí estaba ¿qué cosa? El agua. ¿Notan? El colportor ha de ser puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Ahora, ¿notan por qué les presenté los 3 ejemplos? La pureza de José, la mansedumbre de Moisés y el temperamento de Daniel. ¿Dónde aprendió la pureza José? A través de un modelo educativo basado en la palabra de Dios en su casa. ¿Dónde aprendió la mansedumbre Moisés? En Madián, ¿cierto? Y con los 12 años de Jocabed. Y en el desierto, ¿a través de qué? De un modelo educativo basado en la palabra de Dios. Allá, detrás de las ovejas, allá se volvió apacentando, él se volvió paciente. ¿Y la temperancia de Daniel? ¿Dónde? A través de la palabra de Dios. Entonces, lo que no se podía sacar de la educación hebrea es la palabra de Dios. Lo que no se puede sacar de nuestra educación es la palabra de Dios. Pero ¿cuánto tiempo estudia su hijo y usted y yo la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos al colegio o a la universidad? Es que eso es lo que debemos meditar hoy nosotros. Hacer el contraste. Así tendrá un poder que lo acompañará por donde quiera que vaya, dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia. Por donde vaya. ¿Qué habría acontecido? Era importante la comida, porque a veces decimos, pero es que estos hermanos se volvieron solo comida. Pero diga, ¿qué habría pasado o acontecido si Daniel y sus compañeros hubieran transigido con los funcionarios paganos y hubieran cedido a la presión de la oportunidad comiendo y bebiendo? ¿Qué habría pasado?
Este solo abandono de los principios habría debilitado su sentido de lo justo y su aborrecimiento de lo erróneo, vea. Solo si hubiesen fallado en un punto en la comida. Lo justo, ¿habría qué? Ya se habría debilitado, no conocen la justicia, y usted que odiaba, que aborrecía lo equivocado, lo erróneo, ya no lo aborrece tanto, ya no le parece tan malo. La complacencia del apetito habría envuelto el sacrificio del vigor físico, la claridad del intelecto y el poder espiritual. ¿Qué cosas hay ahí? Los tres componentes del hombre, mire. Físico, intelectual y espiritual. Si hubiesen complacido únicamente en haber comido la comida del rey, de la mesa del rey, un paso en falso habría conducido probablemente a otros hasta que al cortarse su vinculación con el cielo habrían sido arrastrados por la tentación. O sea, si nos alimentamos mal, hay un rompimiento final de nuestra vinculación con el cielo. Entonces, ¿es un tema de salvación? ¿El enemigo lo sabe? Claro, lo propuso como su segunda táctica, hermanos. Cambien el modelo educativo y de una vez indíquele que hay que cambiar de comer. Y ya por eso, los que somos veganos o vegetarianos, cuando empezamos a unirnos con el mundo, más adelante no nos parece tan difícil comernos la hamburguesita o lo que sea, porque nuestros amigos nos lo dicen, porque ellos son los que nos dan, porque la mayoría lo hace, pues porque qué oso, dicen los jóvenes, en fin. Pero ¿qué es lo que va a hacer esa táctica? Debilitarlo, separarlo de la justicia del cielo, hermano. El pueblo de Israel se había alimentado de la rica y exótica comida de Egipto, mire, que no era la más saludable para ellos. Y ahora Dios los habría de traer a través del desierto hacia la buena tierra que les había prometido. En este peregrinar había de prescindir de una dieta a base de carnes y nutrirse con alimentos sencillos aunque nutritivos en el desierto, mientras se establecían en la buena tierra de Canaán. Un pueblo poderoso donde no hubiera hombres, mujeres o niños endebles en ninguna de sus tribus. Usted no ve un poco de gente enferma ahí, debilucha. No, es mal. Esta semana que hemos estado con mi hermano en el hospital, nos quedamos asombrados. En ese hospital no cabe más gente. Tienen que suspender, limitar la entrada de los acompañantes, para que pueda, con dificultad, caben los enfermos. Pero en el pueblo de Israel, ¿qué? No había ni mujeres ni niños endebles en ninguna de sus tribus. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no estaban enfermos? Porque habían hecho un cambio en la forma de alimentarse. El Señor les había presentado el modelo educacional completo. Se estaban capacitando en sus tiendas y estaban comiendo la comida del cielo. No había un instrumento más exitoso que Satanás. No ha habido un instrumento más exitoso que Satanás haya utilizado para tentar al género humano como el apetito. ¿Y por dónde tentó a Eva y a Adán? Y ahorita lo vamos a ver. ¿No tan hermanos? Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sabe qué decían los egipcios? ¡Ay, Moisés! ¡No! Es terrible. ¿Cómo nos va a sacar usted a donde tenemos tanta comida? Y mire, ahora aquí todos flacos, todos hambriados, ese maná ya nos tiene cansados, aburridos ese maná. Es que miren, en Egipto sí nos hacíamos ante las ollas de carne, comíamos hasta, mejor dicho. Y ya sabemos lo que el Señor hizo y qué pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Cuando se les dio carne empezaron también a morir y no quedó ni uno solo vivo, a excepción de Caleb y de Josué. Ya lo sabemos. La educación, miren hermanos, miren el modelo educativo de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida, muchachos, todos. Todo lo que se refería a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido en la jurisdicción de la ley de Dios. Hasta en la provisión de alimento, Dios buscó su mayor bien. Entonces, si el Señor lo ha hecho, ¿será que quiere que lo hagamos nosotros en este tiempo? El maná con que los alimentaban en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral o espiritual. Es que es lo que hace el Señor también con la comida. Con la comida que Él nos dice. ¿Alimenta solo los músculos? No, pero sí los alimenta los músculos. Y la cabeza también los alimenta, pero también lo espiritual. Y los que hemos hecho cambios alimenticios estrictos, explicamos en mi caso que comía tanta carne, por ejemplo, y la abandoné totalmente,
Entonces, por ejemplo, he podido percibir cómo el mal genio va desapareciendo, cómo uno va aprendiendo a ser un poquito más paciente. No porque lo haya logrado ya, dice Pablo, sino pero uno sí va viendo el cambio que el Señor puede hacer en la vida de uno a través de una dieta. La sabiduría de la elección de Dios para ellos se vindicó de un modo que no pudieron refutar. A pesar de las penurias de la vida del desierto, no había una persona débil en todas las tribus, ni un solo enfermo. Y hoy en las iglesias, ¿qué estamos haciendo? Oremos por el hermano tal que tiene cáncer. Oremos por el hermano fulano que tiene tal otra cosa. Oremos por el hermano... ¿Y por qué nunca escuchamos? Oremos para que el Señor nos dé el valor para cambiar nuestra forma de alimentarnos. ¿Cuándo hacemos ese tipo de oraciones? Oremos por el enfermo, no, oremos para que nos dé la fuerza para cambiar nuestra forma de comer. Oremos para que el Señor nos dé espiritualidad, eso es lo que debemos estar pensando. Pues toca orar por los enfermos, ¿por qué, hermano? Porque no hemos aceptado el mandato de Dios. Eso está en el libro de la educación, mire, página 37. Y él a Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Quién usted cree que un viejito con 120 años? ¿Sí? ¿Quién tiene 120 años aquí? 14, 16, imagine. Nico, imagine, 22, 25, 30. Y este hermano tenía 120, Moisés, y nunca sus ojos nunca se oscurecieron, o sea, nunca, no tuvo problemas, háblelo también en el sentido físico de visión, no tuvo problemas. Y no perdió su vigor. O sea que Moisés tenía la misma fuerza a los 120 años. ¿Quieren comprobarlo? Moisés subió a la montaña a morir. ¿Cuántos tuvieron que llevarlo en una sillita de ruedas tembloroso con Parkinson? No, hermano. Él subió solo y murió allá, pero tenía 120 años. Un anciano de 120 años, hoy, hermano, mírenme un anciano de 120 años, a ver si puede caminar solo. Ejemplos bíblicos tenemos, cantidades, ¿cierto? Vigor es también lozanía, dice. O sea que él no solo era fuerte, sino que todavía era como. Y la Biblia registra que Sara, la esposa de Abraham, a los 90 años, todavía cuando llegó, había hombres que la desearon cuando él dijo que era su hermana, ¿recuerdan? ¿Por qué con 90 años? ¿Cómo era? Lozana, bella todavía. ¿Qué era cómo se habían mantenido ellos? Inseparables de la palabra de Dios. Una educación íntegra. Y ahora Jehová dice ¿este quién es? Me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, que Israel andaba por el desierto, y ahora de aquí yo soy, ¿de qué? De edad de 85 años, y aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuándo lo envió? ¿A los cuántos años? A los 40, ¿cierto? Porque habían pasado 45 años desde el tiempo en que Jehová habló esas palabras allá atrás. Y tenía 85, entonces lo habían enviado tenía 40 años cuando lo enviaron. O sea que a los 85 años Caleb tenía la fuerza de los 40. Y dice, ¿cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. Este viejito con 85 años se fue al servicio militar. Y uno hoy no cumplió los 40 y ya no lo miran ni para el servicio militar. Este tenía 85, hermano. Y se fue a la guerra y cogió el monte de los hijos de ¿quién? De Anat. De los gigantes, ¿recuerdan? Y conquistó el monte con 85 años. ¿Qué fue lo que mantuvo Josué y Caleb? El modelo educativo del Señor. Un modelo educativo en su forma de pensar, un modelo educativo en su forma de comer, en su forma de vivir. Ellos no se apartaron del maná. ¿Notan? En este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. ¿Se acuerdan de la historia? Cuando los 12 espías, ¿y cuántos volvieron? Los 12. Y de los 12 dijeron, ¿cuántos dijeron? No vayamos, no, eso es terrible, no, hay gigantes, nosotros parecemos langostas ante ellos, decían así, los 10, pero 2, Caleb y Josué, ¿qué dijeron? Pero si Dios va con nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Se dan cuenta?
Unos estaban fundamentados en la educación, en la fe. En la fe. Ellos estaban mirando con los ojos de la fe y los otros estaban viendo con los ojos de la razón. ¿Se dan cuenta? Porque ya lo habían visto, no, pero es que son muy grandes, pero el otro está diciendo, pero es que viene Dios. Mire con los ojos de la fe. Y esa profecía después de los 10 y de los 12 cumple con la división del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Los 10 paganos se unieron con Israel y los 2 fieles se unieron con Judá. Ahí está la profecía cumplida, mire. ¿Notan ustedes? Ahora, si a los israelitas se les hubiese dado la alimentación que tuvieron en Egipto, ¿qué hubiera pasado? Habrían manifestado el espíritu indócil que el mundo muestra hoy. Hoy muestran el espíritu indócil. ¿Por qué? Miren, jóvenes, por la comida. Vea. En la alimentación de hombres y mujeres de este siglo se incluyen muchas cosas que el Señor no hubiera permitido que comieran los hijos de Israel. Hoy, la familia humana tal como es hoy es una ilustración de lo que hubieran sido los hijos de Israel si Dios les hubiese permitido comer el alimento y seguir los hábitos y costumbres de los egipcios. Ahí lo dice la palabra del Señor, carta 44 de 1903. Si hoy volvemos a la comida y a la educación de Egipto, vamos a ser indóciles. ¿Notan? Vamos a ser personas impías, vamos a estar lejos de la, aunque vengamos a la iglesia. ¿Cómo? Y pues por supuesto pues vienen las consecuencias de la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la tercera característica? Entonces ya miramos todo, ¿cierto? Un cambio en la educación, un cambio en la alimentación, ¿y a qué conllevó las dos primeras? Finalmente un cambio en el nombre. ¿Qué es el nombre? ¿Notan? Y está en Daniel 1, muchachos. Hermanos, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Eso está en Daniel 1, 6 y 7. Le cambiaron el nombre. Los nuevos nombres dados a los jóvenes hebreos significaban su adopción en la corte babilónica. ¿Qué era eso? A partir de que asume ese nuevo nombre, ahora usted formalmente se entiende como que es de la corte de Babilonia. Pero ya le han cambiado la educación y también la alimentación. Entonces estaba claro para Nabucodonosor que si recibían el modelo educativo y que si recibían la reforma que él estaba proponiendo en la alimentación, lo mínimo que podían recibir también era que un cambio en su nombre. Es muy interesante ver eso, hermano, cómo el Señor nos lo colocó en Daniel 1 en el orden. Primero la educación, después la alimentación, finalmente el carácter o el nombre. Es tremendo este mensaje, dice, de Daniel 1. Este cambio de nombre se debió probablemente al significado de las palabras en hebreo. Daniel, sí, ¿qué significaba Daniel? A ver, un juez para Dios. Ananías, don del Señor, en las letras rojas, Misael, quien es lo que Dios es. Y Azarías, a quien Jehová ayuda. Ese era el significado de sus nombres hebreos. Se los habían colocado basados en la palabra de Dios, en una educación del pueblo hebreo, una educación basada en los escritos proféticos. Puesto que estos nombres se referían al Dios verdadero y tenían cierta relación con su culto, se los cambió por nombres cuyas definiciones los habían de vincular con las divinidades paganas y el culto de los caldeos. Así Belsasar, el nombre dado a Daniel, significaba príncipe de Bel, Sadrach, siervo de Sin, o Dios de la luna. ¿Se dan cuenta? Mesal, ¿quién es lo que es Acú? Y Acú era equivalente a Sumerio de Sin, o es decir, otro nombre del Dios de la luna, y Abednego, que significaba siervo de Nebo. Exactamente. Y entonces, como los nombres hebreos estaban relacionados con el carácter divino, los nuevos nombres estaban relacionados con el carácter de los dioses paganos. Pero para eso hay que aceptar el modelo educativo, el cambio en la alimentación y finalmente el cambio en el carácter. Y llamó Faraón el nombre de José de Sabrat Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que a José también le cambiaron el nombre? Le estoy mostrando el ejemplo porque el Egipto siempre ha cambiado los nombres. Babilonia siempre, el propósito final de Babilonia, ¿cuál es? Cambiarnos el nombre, cambiarnos el carácter, quitarnos el carácter celestial que estamos edificando en los méritos de Cristo a través de la unción del Espíritu Santo y colocarnos el nombre que nos puede dar únicamente Babilonia. El nombre dado a José por Faraón hace mucho fue reconocido como egipcio, pero su significado no era conocido. Sin embargo, el nombre fue descubierto en una inscripción de la última parte del periodo Bubastis,
del siglo IX antes de Cristo y fue escrito en egipcio. Y ahí está la definición, ¿cierto? De Dei, Pa, Nekter, Yupt, An, que su significado, el Dios ha hablado para que Él viva. Porque si no hubiese hablado, si no hubiese dado si no hubiese dado la interpretación que hubiese pasado con José, muere. Pero pues también, pues, ¿a qué Dios se estaba refiriendo el faraón? Pues a su Dios, ¿cierto? Para Faraón no había el Dios todavía de los cielos, sino hasta que lo fue conociendo a través del testimonio de mensaje de José. El nombre de José debe haberse referido a sucesos contemporáneos que significaban que Dios había hablado a través del sueño de Faraón. Y la interpretación y el consejo de José para preservar la vida del rey de José y también de todos los demás, y por eso le dieron el nuevo nombre. Y como creció el niño, ella le trajo a la hija de Faraón, la cual le prohijo y púsele por nombre, ¿qué cosa? Diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Quién le dio el nombre? Ella era la que tenía la autoridad, porque ¿dónde estaba él? ¿Cierto? Dice Éxodo 2:9. Dijo, déjame porque raya el alba. Entonces, miremoslo, el significado de los nombres, hermanos. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que el Señor también ha hecho cambio de los nombres. Por ejemplo, en el caso de Jacob, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces, desen cuenta, hermanos, pues, ¿cómo está la situación? Jacob, ¿qué significa? Tramposo. Suplantador, tramposo. Pero cuando tuvo victoria sobre el pecado 20 años después, ya no fue llamado más Jacob tramposo, sino Israel, que es ¿qué cosa? Y tiene victoria, ¿notan? Ahora, el que luchó con Dios y venció. Un hijo del pueblo, ahora tiene un nombre nuevo. ¿Se acuerdan? Y él estaba pidiendo una bendición y hacía 20 años atrás también había pedido una bendición. En ese tiempo le habían dicho, ¿usted cómo se llama? Le dijo Isaac. ¿Y él qué dijo? Me llamo Esaú. Y mintió. Pero esta vez le volvieron a pedir, el que estaba diciendo, yo no te voy a soltar si no me bendices, también estaba pidiendo una bendición. Y le dijo, pero entonces dime cómo te llamas. ¿Y él cómo dijo? Dijo, realmente yo soy Jacob, el mentiroso, el suplante. Señor, yo soy ese, pero mire, en estos 20 años yo realmente estoy arrepentido de lo que hice. Y entonces le dice, ¿qué cosa? Ya usted entonces no se llama más Jacob, ahora se va a llamar Israel. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿eso es verdad o no? ¿Y cómo mantuvieron ellos el carácter? Porque cuando Nabucodonosor lo llamó, le dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y le dio a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿Se dan cuenta? Este es el primer rey que yo veo en la Biblia que se alegra de que uno de sus hombres no haya cumplido sus órdenes. Si era que el que incumplía un edicto del rey, la condenan a la muerte. Pero ellos, ¿qué hicieron? No se doblegaron ante la imagen. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Se mantuvieron firmes. Ellos no sucumbieron, su carácter no se doblegó, hermanos. ¿Por qué no se doblegó? Porque mantuvieron sus principios, la base, la palabra de Dios, el principio de la alimentación. ¿Entienden? Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños y resolver dudas y descifrar enigmas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Pero ¿cómo le estaban llamando los paganos todavía? Daniel. Llámese ahora Daniel, dijo, y te dará la interpretación. ¿Se acuerdan cuando la mano estaba escribiendo? Aún un rey pagano no le estaba llamando Belsasar, dijo, a él le quisieron dar el nombre de Belsasar. Pero llamen a Daniel. O sea que para los paganos él todavía seguía siendo Dios es mi juez. ¿Se dan cuenta? Daniel seguía teniendo su carácter ¿qué? Intacto. Sin embargo, ese hijo, ese sobrino de Nabucodonosor no lo conocía, porque él le pregunta, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Y como no conoció a Daniel, no se relacionó con él, no tuvo la oportunidad, no tuvo el privilegio de recibir la instrucción que Daniel le dio a Nabucodonosor. Nabucodonosor se arrepintió, pero su hijo no aceptó los cambios.
y por eso pereció. Esa misma noche, dice la Biblia, murió. Ahora miren este modelo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si escucha, ¿qué está haciendo? Pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es educación. ¿Qué es lo que nos educa? La palabra de Dios. Entonces la Biblia está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuche, esa es la educación. Al que venciere daría a comer del maná escondido. ¿Ese qué es? El maná. La alimentación. Mire los principios que debe tener el que vence, hermano. Escuche, dice. Oiga. Porque le daré también la comida, el maná. Y una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito ¿qué cosa? Un nombre, el carácter. Ahora ustedes están entendiendo de dónde está sacando el enemigo las tácticas. ¿Sí me están entendiendo? El vencedor debe tener, escuchar lo que el Espíritu dice, recibir el maná escondido y un nombre nuevo. Al que venciere yo le haré columna en el templo y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Un nombre nuevo. El enemigo conoce la Biblia. Ahora, ¿pero cuándo iniciaron las tácticas? Ahora, esto no lo hemos visto en la clase pasada. Pero quiero que lo detallen. Yo voy a pedirles que nos detengamos un poco más de tiempo, porque el enemigo siempre ha usado la palabra de Dios para tomarla en contra nuestra, hermano. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el desierto? Dijo, pero escrito está que a tus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Pero la primera, cuando le dijo, convierte las piedras en pan. Si tienes hambre, si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras sean pan y come. El apetito. ¿Se acuerda después de los 40 días de ayuno? Él todavía no estaba usando la palabra de Dios. Pero el Señor le dijo, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor usa la palabra de Dios para defenderse, inmediatamente Él también la usa. Pero escrito está, a tus ángeles, ¿se dan cuenta? Él toma la Biblia para usarla como su medio, para hacer ver las cosas como bíblicas, como buenas. Y a través de ahí, hermanos, es de la palabra de Dios que toma los principios para que una vez tergiversados esos principios, logre entonces derribar el cimiento de nuestra fe. Se van a dar cuenta que esas tácticas, Él las tomó de la palabra de Dios. Mírala. Pero la serpiente, esto es un nuevo modelo educativo. La serpiente era astuta. Dice Génesis 3, 1, 4 y 5. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Eso era cierto? No, Dios no dijo todo eso. Dijo, coma de todos menos de este. Entonces le estaba cambiando ¿qué cosa? Una forma de pensar. Empezó a cambiarle su forma de pensar. ¿Cómo se llama eso? Un cambio en el modelo educativo. Ella había recibido una educación clara. Puedes comer de todos, pero del árbol, del bien y del mal, de ese no. ¿Estaba clara la educación? ¿Estaba clara la educación? Claro, de esa ciencia no. Pero la serpiente vino y le cambió el modelo. Le dijo, ¿cómo así que Dios le dijo que de ningún árbol? Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, ustedes ven lo que dice las razones que le da. La mujer contesta aquí y le dice, no, así no fue como Dios dijo. Venga, le digo, mira, Él nos dijo fue que podíamos comer de todos, pero de este no. Porque el día que lo comiéramos o lo tocáramos íbamos a morir. O sea que ella tenía claro todavía su principio educativo, pero ¿cuál fue el error? Entró en comunicación y empezó a recibir un nuevo modelo, a recibir las explicaciones de la serpiente. Cuando estamos asistiendo nosotros, estamos llevando a nuestros jóvenes a la educación del mundo, estamos empezando a conversar con el nuevo modelo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios es mentiroso. Eso no es cierto. Le dijo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora le dice, cuando ustedes coman el fruto, van a ser iguales a Dios. ¿Qué les vendió? ¿Cómo es Dios? No, pero ¿cómo es Dios? El Dios que conocemos no es egoísta. ¿Cómo es nuestro Dios? Es inmortal.
es amor, es un Dios que no muere. Pero ellos sabían que para poder mantener la inmortalidad debían hacer dos cosas: no comer del fruto prohibido y estar alimentándose ¿de cuál? Del árbol de la vida. Y ahora les está diciendo: si ustedes comen de el fruto de Adán, ya no va a ser necesario porque ustedes van a ser iguales a Dios. Hay un cambio contundente en el modelo educativo. Desde el principio. ¿Lo notan? La llevó a razonar. Claro, muy bien. Y entonces empieza a arrancarse la fe y a introducirse la razón. Hay que darle explicación a todo. Claro, tiene una lógica. Venga, le explico. Permítame, le explico. Esto es, usted y la historia de la redención dice que primero empezó a ¿qué cosa? A adularla. Oh, mujer hermosa, ¿cómo? Y a ella le pareció bien. ¿Cómo el Señor te ha hecho? Pero mira esto, dice la historia de la redención. Vas a ser igual, vas a ser inmortal. Pero ellos sabían que la condición para mantener la inmortalidad era no comer del árbol y comer del árbol del fruto de la vida. ¿Notan? Y se introduce la razón en lugar de la fe. Y de paso, ellos introducen la doctrina de la ¿qué? De la inmortalidad del alma. Una nueva educación. Ahora, Dios nos cuida, lo explica. A través de los siglos la curiosidad ha inducido a los hombres a buscar el árbol de la sabiduría. Lo mismo que Eva. Y a menudo piensan que están cosechando los frutos más esenciales cuando, a semejanza de la investigación de Salomón, descubren que todo es completa vanidad en comparación con la ciencia de la verdadera santidad que les abrirá los portales de la ciudad de Dios. La ambición humana ha estado buscando esa clase de ¿qué? De sabiduría que brindará gloria, exaltación propia y supremacía. ¿Esa quién la ofrece? Egipto. De ese modo obró Satanás sobre Adán y Eva hasta que las restricciones de Dios fueron dejadas de lado. ¿Y qué comenzó? Y comenzó su educación bajo el maestro de mentiras. ¿Estaban siendo reeducados? Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. A fin de que pudieran tener el conocimiento que Dios les había rehusado. ¿Qué hacen los científicos hoy? Quieren saber lo que Dios ha dicho que no. ¿Y qué terminan diciendo ellos? Dios no existe. Venimos de millones de años, o de un renacuajo, o se inventan cualquier monstruosidad, ¿cierto? Y porque quieren seguir con la razón y descartan el principio bíblico de la fe. Era un modelo educativo lo que estaba colocando el enemigo, mírelo. Comenzó su educación bajo el maestro de mentiras. ¿Y qué pasa cuando comenzamos la educación bajo ese maestro? Pues ya nosotros conocemos lo que pasó. Bueno, ¿y hubo una nueva alimentación? Entonces, la primera táctica, ya la vimos, ¿cierto? Ay, perdón, me pasé, ¿por dónde me fui? Perdón. Uy, no. Ya vamos a terminar, hermanos. Entonces dice, y vio la mujer, porque ya habíamos visto, la primera táctica que le presentó fue la educación. Ahora, la alimentación. ¿Será que estaban ahí ya, hermanos? Mírenla, siempre ha presentado las mismas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Hubo un cambio en el modelo educativo? A ver, ¿habían comido algún día el árbol prohibido? Ay, perdón, sin cambio de alimentación. ¿Habían comido algún día el fruto prohibido? No, porque se habían mantenido firmes en el principio educativo que Dios les había enseñado. ¿Cuándo decidieron cambiar la alimentación? Cuando entró a educarse, ¿bajo qué? Bajo el maestro de las mentiras. Cuando empezó su educación bajo el maestro de mentiras, entonces vino una nueva alimentación, mi hermano. ¿Sí se dan cuenta que no solo estaba en Daniel 1? ¿Ahora lo están viendo? Y dice, y que era agradable a los ojos, entonces tomó su fruto y lo comió. Y además, ¿qué hizo? Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Lo ven, hermanos? El principio es el mismo. Él no lo ha cambiado. Inmediatamente también empezó primero con la educación y después con la alimentación. Ahora voy a decirles, ¿qué quedaría faltando entonces? ¿Pudo haber un cambio en el nombre? ¿Ustedes qué creen? ¿Habría entonces un cambio en el carácter?
Pero hubo un cambio de nombre. Dejemos que la Biblia nos conteste. Primero, lo que comen del árbol prohibido, esos los que comen, aceptan los engaños de Satanás. En lugar de así, dice el Señor, y a menos que se arrepientan, nunca ganarán esa vida que se mide con la vida de Dios. Como lo hicieron Adán y Eva, se excluyen a sí mismos del árbol de la vida, cuyo fruto perpetúa la inmortalidad. Alza tus ojos, lo dice. Estamos viviendo en medio de los solemnes acontecimientos del juicio, hermanos. Nuestras almas debieran estar llenas de temor reverente porque estamos continuamente en la presencia de Dios. Cada uno debe decidir por sí mismo si obedecerá o vivirá o desobedecerá y perecerá. Para los que obedecen, la palabra de Dios es el árbol de la vida. ¿Cuál es nuestro árbol de la vida hoy? Amén. Entonces deberíamos estar comiendo diariamente. Es la palabra de salvación que se recibe para la vida eterna. ¿Notan ustedes? Entonces, hoy debiéramos estar comiendo diariamente la palabra de Dios, pero el que come el árbol prohibido acepta directamente los engaños de Satanás, como le pasó a Adán y Eva. Habiendo acodiciado aquello a lo cual no tenía derecho, la mujer siguió transgrediendo un mandamiento tras otro. ¿Hubo transgresión de los mandamientos? Hermanos, ¿se transgredieron los mandamientos aquí cuando se comió el árbol? Mire, primero codició, vea. ¿Se dan cuenta? ¿Y la Biblia qué dice de codiciar? Ella codició porque el Señor le ha dicho que no tenía derecho a ese árbol y lo codició. Y después de que rompió el primer mandamiento, luego robó la propiedad de Dios, violando el octavo mandamiento. Porque el árbol, el fruto no era de ella. Al comer del fruto prohibido del árbol, su esposo también transgredió el sexto mandamiento. ¿Cuál es? ¿No qué? Entonces, hermano, con la comida se puede estar quebrantando el mandamiento de no matar. Pero es que yo no he matado a nadie, pero se está matando usted mismo. Y a los animales. Y con su testimonio a otros. ¿Notan? Y también quebrantó el primer mandamiento, porque en su estima colocó a Satanás antes que a Dios, obedeciéndole antes que a su creador. Estas son perlas. Oye, ¿y no coloqué la cita? Ay, perdón, hermanos. Si quiero, hermano, lo busca bien porque esta es una cita del Espíritu de Profecía, pero no, ya vamos a buscar la fuente. Entonces hubo un nuevo nombre. Vamos a ver qué era la tercera táctica. Ya vimos el cambio en la educación que hizo en el Edén. Ya vimos el cambio en la alimentación. Mire, hermanos, Génesis 5:2, ¿qué dice? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos como el día en que fueron creados. ¿Cómo se llamaron ambos? ¿Cómo se llamaron? O sea que ella se llamaba Eva. No. Ella se llamaba Adán. Ambos. ¿Por qué? ¿Por qué tenían el mismo nombre? Porque tenían el mismo carácter. Estaban investidos de la justicia de Cristo. Entonces no tenía por qué tener un nombre diferente porque el nombre refleja el carácter. Pero después de tomar el árbol del fruto prohibido, pasaron otras cosas. Mire, la dignidad de ser creados a la semejanza de Dios, su distinción en sexo y su bendición divina se describen brevemente. La única nueva información es el nombre que les dio Dios. Hombre, Adán. Por este texto es claro que el nombre Adán originalmente fue genérico e incluía a ¿quiénes? Al hombre como a la mujer. Y es equivalente a nuestra palabra humanidad. Entonces, el nombre los incluía a ambos. Adán dio a su esposa el nombre de la que vive. ¿Se acuerdan lo que pasó después? A ver, vamos a Génesis capítulo 5, versículo 20. ¿Cierto? ¿Si es 5 o es 4:20? Pues, no, perdón, 3:20. Vamos a mirar Génesis. Y ustedes se van a dar cuenta allí. Génesis capítulo 3. ¿Pero cómo se llamaba? 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su esposa Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, pero ¿cómo ha sido? ¿Cuál era el nombre que había recibido inicialmente? Adán. Y ahora Adán tuvo que darle un nuevo nombre. ¿Por qué no se pudo seguir llamando Adán?
porque su carácter había sido cambiado. Jóvenes, ¿entienden esto? Le cambió el modelo educativo, le cambia la alimentación. En el modelo educativo coloca la razón y quita la fe. Cambia la alimentación y quita la alimentación celestial para colocar la alimentación prohibida. Y finalmente, como consecuencia de haber hecho ese par de cambios, Eva termina siendo su nuevo nombre y ya no Adán como había sido originalmente llamada, porque tuvo un carácter nuevo. Y ustedes recuerdan lo que pasó, ¿no? Sintieron miedo, se sintieron avergonzados y la cadena de desastres que se desencadenó después de esto. Y empezaron a culpar ¿a quién? A Dios. Porque ¿dónde estaba? No, es que la mujer que me diste, ella me dio de comer. ¿Se acuerdan? Y entonces le dicen a la mujer, ¿y por qué comiste? No, es que la serpiente, pues ¿quién creó la serpiente? A la serpiente, al animal, ¿quién lo ha creado? Pues Dios. Entonces, finalmente la culpa vino a ser ¿de quién? Cuando cambiamos el modelo educativo y el modelo en la educación, nosotros terminamos rechazando abiertamente a Dios y culpando a Dios de todo lo malo que pasa. ¿Notan? Adán dio a su esposa el nombre de la que vive, lo hizo por fe. ¿Qué? ¿Por qué se mantuvo todavía Adán? Por fe, porque veía en ella la madre de todos los vivientes. En un momento cuando su sentencia de muerte acaba de ser pronunciada, también contempló más allá de la tumba y vio en la simiente prometida a su mujer, aquel que devolvería a ellos, a sus descendientes, la inmortalidad que había perdido igualmente, legalmente ese día. En vez de llamarla con melancolía y desesperación, como podría esperarse debido a las circunstancias, la madre de todos los sentenciados a muerte, él fijó los ojos por fe en su juez, y antes que ella diera a luz su primogénito, la llamó con esperanza la que vive. Ciertamente la fue para él la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se decide, ¿no me acuerdo? Y ahí finaliza. ¿Y ustedes recuerdan entonces quién era el querubín protector, cierto? Lucifer era el querubín protector. ¿Qué era lo que protegía? La presencia de Dios. Sí, claro. Pero pues ¿dónde se manifiesta la presencia de Dios? El trono de Dios. Pero sí, recuerde que nosotros tenemos una copia del santuario de lo que se le mostró a Moisés en el cielo. Y entonces, ¿dónde estaba dentro del santuario el querubín con las alas extendidas? ¿En qué parte? En la chequina, encima del arca, en el propiciatorio sobre el arca, ¿se acuerdan? Entonces, ¿él conocía ese oficio? Claro, hermanos, porque él era el querubín cubridor, el querubín protector en el cielo. Y voy a llevarlos para mostrarles finalmente las tácticas de Babilonia, de dónde la saca el engañador ahora. Vamos al libro de Hebreos y al capítulo 9 del libro de Hebreos. Y ustedes se van a encontrar en Hebreos a partir del versículo 3. Y aquí está hablando Pablo, dice, y tras el segundo velo estaba ¿qué cosa? La parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo. ¿A dónde estamos mirando los adventistas de hoy? Al lugar santísimo. De manera que él tiene que intensificar estas tácticas para el pueblo que está profesando la fe en el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, o sea, para nuestro pueblo, para nosotros. Dice, versículo 4, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto. ¿Dónde estaba el querubín? Sobre la chequina, en el arca del pacto, encima del arca del pacto, dice, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la cual estaba una urna de oro que contenía ¿qué cosa? El maná. Pregunto, ¿qué es el maná? ¿Qué representa el maná? La alimentación, ¿cierto? Era la alimentación física y también la alimentación, representa también la alimentación espiritual, pero en el desierto cuando el maná caía, ¿qué era? Su comida, el pan celestial. ¿Dónde estaba? ¿Dónde aparece ese pan hoy? ¿Dónde debe aparecer? Allá en el lugar, ¿cierto? Dice Pablo allá, pues en el arca del pueblo de Israel ahí estaba el maná, ¿cierto? Que representa la alimentación. ¿Y cuál es una de las tácticas del enemigo? Cambiar el maná, cambiar la alimentación. ¿Qué era la otra cosa que aparece?
Dice, ¿cuál? Muy bien. El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, tenemos tres cosas dentro del arca, hermanos. Tres cosas. El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora miren el significado. ¿Qué representa el maná? La reforma en la salud. ¿Qué representa la vara de Aarón? Una educación integral que debía tener el pueblo de Israel, asumida por el sacerdocio levítico, ahora por nosotros también. ¿Y qué representa los mandamientos? La justicia de Cristo reflejada en nosotros, o sea, su carácter. Ahora, ¿de dónde tomó entonces el enemigo las tácticas para colocarla en nuestra contra? En contra nuestra. Del lugar, del santuario, del lugar santísimo. ¿Y dónde estamos nosotros mirando hoy? Al lugar santísimo. ¿Lo están viendo, hermanos? Él tomó porque él sabía, porque él era cubridor, él conoce bien el santuario. Él conoce bien el santuario. Y de allá tomó cada una de las tácticas, dijo, hay una forma entonces. Ellos tienen que comer bien, tienen que ser bien educados para finalmente poder obedecer la ley. Entonces vamos a cambiarle la educación, vamos a cambiar la alimentación para que vayan en contra de la ley. ¿Me están entendiendo? Y por eso le ha funcionado tanto. Y como el pueblo de Dios no conoce el santuario, entonces el pueblo no tiene problema en seguir comiendo como quiere, seguir siendo educado por el mundo y seguir transgrediendo la santa ley de Dios, y seguimos con el mismo carácter de hace un año, de hace 3 años, de hace 5 años. El enemigo está cambiando el carácter con las tácticas que encontró dentro del mismo santuario. Y nosotros no hemos podido dejarnos transformar porque no hemos querido encontrarlas, porque no hemos ido al santuario. Ahora revisen esto. Ahora revise esto. ¿Cuál es el mensaje recibió el pueblo adventista del séptimo día? ¿Cuántos mensajes recibió? 3 mensajes recibió. Primero recibió el mensaje de la reforma pro salud, 1863. Después recibió el mensaje de la educación, 1871. Y finalmente recibe en 1888 el mensaje de la justificación por la fe. ¿Lo tiene el pueblo adventista? ¿Hay algún otro pueblo que tenga ese mensaje? Nadie más lo tiene. Porque es el mensaje del arca del pacto. O sea que a la profeta de Dios le fue mostrado el mensaje abierto para que nosotros entendiéramos que el enemigo iba a usar ese mismo mensaje, si nosotros no lo conocíamos, para nuestra perdición, para cambiarnos el carácter. Ahora ven el triple mensaje, ¿de dónde viene? El triple mensaje adventista. ¿Y cuál es el mensaje que estamos predicando los adventistas también? El triple mensaje angélico. ¿Y qué está dentro del triple mensaje angélico? Otra vez, una verdadera adoración, una verdadera educación, una verdadera alimentación, brazo derecho del mensaje del tercer ángel. ¿Sí lo dan cuenta ustedes finalmente? Y un carácter santo. ¿Qué hay en el triple mensaje angélico? Las mismas tácticas: educación, alimentación, carácter. ¿Y quiénes van a ser los vencedores? Pues los sellados, aquellos en cuyas bocas no fue encontrado engaño. Conocimos este mensaje, recibimos este mensaje, aceptamos ese mensaje y vivimos ese mensaje. Es la única forma, hermanos, de desarticular las tácticas del enemigo. Son nuestra herramienta, pero están en la palabra de Dios. El Señor les acompañe grandemente, hermanos, y espero que este mensaje llegue a los corazones de esta iglesia y de las almas que nos escuchan a través de este medio, a través de esta página, porque muchos van a poder despertarse si atendemos vívidamente, ávidamente la palabra de Dios, si volvemos a las sendas antiguas. Y nos vamos a dar cuenta que el enemigo sí está usando la Biblia para engañarnos, si nosotros no queremos usarla para salvarnos. Una feliz semana para todos. El Señor les acompañe. Vamos a orar.